Hola, buenos días, soy Nurcaza García. Hoy vengo a hablarles de quién es el demonio, porque como al final es una figura que se ha considerado alegórica, ¿no? Que no tiene mucha importancia, no se habla mucho de él, pero siempre, incluso cualquier mitología, cuento, herencia, canto, canción, cualquier tradición oral se basa en algo. Y quería un poco profundizar en los distintos términos, que hay muchos, que parecen referirse a este mismo personaje, al demonio, y que en algunos casos sí se refieren al mismo y en otros no. El demonio, como se ha dicho, incluso que el Papa Juan Pablo II negó su existencia, pues primero quiero decir que eso no es cierto. Lo he buscado y Juan Pablo II lo único que dijo fue que el infierno no era un lugar, como se había dicho hasta el momento, que solamente el infierno era aquella situación en la que se situaba el hombre que se quería alejar de Dios. Todo el sufrimiento o su vida, o el tipo de vida que voluntariamente quería llevar la persona que se alejaba de Dios. Esto, como mucho, varía el concepto tradicional católico de lo que es el infierno, eso sí, y casi que se le escapó una verdad, más bien. Pero desde luego sobre que no existiera el diablo, que no existiera el demonio, eso no lo dijo jamás, ni él ni ningún otro papa. Quería dejar claro eso porque se dice enseguida, incluso la Iglesia negó su existencia, no es verdad. El concepto más antiguo se llama la serpiente antigua, así en general, pero eso es como un baúl de sastre en el que entra todo, ¿no? La serpiente antigua, ahí entra todo. Es cierto que en el mundo egipcio hay una figura que es como si fuese el caos primigenio, ¿no? Que luego llaman los griegos Apophis, pero que los egipcios llamaban Apep, y que decían que en realidad era el Num, era este desorden que ellos llamaban, o caos original, acuático, de humedad ambiental, y que llega Dios y lo ordena, y ordena las cosas, y que incluso ha llegado a la Biblia, ¿no? Que ordena, pone el cielo, aguas arriba, aguas abajo, la tierra aquí, los animales allá, genera un orden, ¿no? Para que todo funcione en el caos primigenio. Pero lógicamente, si entendemos que Dios es una imposición y que todo eso que hizo no fue en beneficio más que de ellos, pues comprendemos que ese caos original solamente era, como ya expliqué, una forma natural de la Tierra, la forma original o natural de la Tierra que estaba antes de la llegada de estos dioses, en el que parece ser que el alma humana estaba libre y que había una humedad ambiental muy grande que no permitía ver el sol y la luna, las estrellas. Entonces, al separar estas aguas, al hacer un cambio climatológico y geomorfológico en la Tierra, es cuando aparece y se ha introducido el espíritu humano en el cuerpo. Es cuando aparece en el cielo, se puede ver el firmamento, y se llama Ra, al dios, al jefe de los dioses que ha llegado. Y se llama la luna Num o Io en los griegos, al segundo. La serpiente antigua, por lo tanto, es un concepto un poco amplio, pero sí es verdad que desde el principio se dice que es la enemiga, es la que reinaba en ese caos, era inmensamente grande y era la enemiga de Ra, la enemiga de Dios. En ese sentido, no se puede considerar que esa serpiente del caos, del Dut, fuese el demonio, ¿vale? Es otro concepto distinto. porque luego la sitúan en el Duat, que son aguas, y que son aguas subterráneas, pero eso es posterior.
Eso, la mitología egipcia es muy larga, son más de 3000 años y va variando según interés de cada cual. Y al principio, en los orígenes, este animal, supuesto animal salvaje, Apep, no estaba en las aguas subterráneas, sino que estaba en el cielo, en Nun, en el cielo. Y allí es donde ataca Ra. Siempre están en eterna pelea, en la mitología egipcia, parece que no acaba nunca y queda reflejado al final como la noche y el día, el sol que va haciendo esta rueda eterna, ¿no? De ahí ese dibujo de la serpiente que se muerde la cola y que sí heredará posteriormente una imagen del demonio que conocemos, que es el Leviatán. Desde luego esta idea era de un ser femenino, eso sí que queda claro en la mitología egipcia, y también nos indica que eso es distinto, ¿no?, de la idea del demonio como un ser masculino, que es como siempre se ha expuesto desde la antigüedad, no solamente por las religiones, incluso antes de las religiones oficiales. El término, hay muchos términos, vamos a ir uno por uno. Desde luego el original, como hemos dicho, sería ese espíritu humano, ese Apep de los cielos, al que tiene que dominar Dios, el dios Ra. Después, cuando esto se baja a las aguas, no sabemos por qué pasa del cielo a las aguas, ¿verdad? Pues porque luego están las peleas internas entre estos seres, entre los dioses, Enlil y Enki. Y este Enki, que es Set, que está en la tierra y que está siempre en el Nilo y en las aguas, porque seguía siendo un ser acuático, pues empiezan a situar este demonio, a identificarle con esta rebeldía de Set, que es Enki, y que está en las aguas. De ahí que se empiece a trasladar del cielo a las aguas, y a las aguas subterráneas o a las aguas dulces, a veces dicen, es el mismo siempre, esta pelea que tienen unos y otros, pero son los mismos. No se puede decir que esa idea del demonio sea ni positiva ni negativa para nosotros. Negativos eran todos, se peleaban por el dominio de la tierra. El verdadero demonio, como digo, entonces, para la tradición ya incluso mitológica avanzada egipcia, era Enki, era Set, que es completamente asimilable a otros conceptos de demonio, como Belial, como Rahab, que se suponía que era un demonio, un monstruo marino en el Mar Rojo, y como Nahal, que casi es el mismo nombre, Rahal y Naham Tanimun. Es un monstruo marino que se situaba en el llamado arroyo de los cocodrilos, por supuesto de los cocodrilos, porque ya sabemos que Set era una especie de cocodrilo, ¿no?, que estaba en el Nilo. Es el dios Sobek. El dios Sobek es un cocodrilo, aunque ya sabemos que luego se le interpretaba, se le dibujaba también como un oso hormiguero, porque se comía a las hormiguitas trabajadoras, cabecitas negras trabajadoras, se las comía, y en ese aspecto se le dibuja como un oso hormiguero, pero era el dios Sobek, es el mismo, Set y Sobek y Enki. Estaba situado, digo, este arroyo de los cocodrilos con el Nahal Tanimun, este monstruo marino totalmente identificado con un cocodrilo, en el lago Ramot Menashe, está al norte de Israel. Lo podéis buscar si queréis, y según su tradición estaba situado allí también. Este Enki, por lo tanto, es el que dará lugar a la idea de el demonio acuático de Leviatán, que antes por lo menos se estudiaba o se conocía en mi época. Ahora parece que ya se ha olvidado que el demonio en la Biblia, como se ha dejado mucho la religión al lado, pues también hay cosas que les ha venido mejor que se olviden, porque la Biblia, como digo, hay muchas verdades, y el Leviatán era el demonio y el Leviatán era acuático.
Voy a poner una imagen, creo que es la que voy a seleccionar para que veáis este leviatán acuático en los dibujos medievales. La idea del demonio era un demonio acuático, que se mordía la colita a sí mismo, porque procede de lo mismo. Es un ser marino, como digo, y es un macho. Tiene también que ver con eso de las mujeres que no podían concebir, que se acercaban a los ríos o a los lagos para pedirle a ese dios que las ayudase a concebir y a tener hijos con ellas. Después hay otros conceptos, como por ejemplo el de Semi-Hazal. Este también es un concepto judío. Semi-Hazal es más identificable con los Igigi, de los grandes ojos, ¿de acuerdo? Entonces tampoco sería en sí mismo el Enki, pero también son considerados demonios, porque igual que en otras culturas llaman, ¿no?, a ciertos fantasmas o a los magos o a los... en el mundo oriental llaman a los magos también demonios, pequeños demonios que dicen que hacen travesuras al hombre. En esta idea irían más bien los Semi-Hazal, que dicen que se unieron en contra de Dios, que también tenían el pecado de la soberbia, ¿no?, porque los Igigi se unieron a Enki en esa lucha entre Enlil y Enki, y que dicen en la propia Biblia que, los propios textos judíos de los que procede la Biblia, por supuesto, que oprimían al humano ya antes del diluvio. Y hablan de esto, ya antes del diluvio. Por supuesto, porque el diluvio es lo que vino a terminar con este dominio de la tierra de Enki. Luego está el término Azazel. Tampoco es un sinónimo de ningún demonio, porque Azazel era la cabra que los judíos seleccionaban para introducir en ella los pecados del pueblo, sacarla del poblado y sacrificarla. Era una forma de liberación de sus pecados. Decían que cogían los pecados del pueblo, sacaban a esa cabra, entonces claro, como iba un animal lleno de pecados, pues se considera un poco un demonio, ¿no? Pero era solamente otro ritual religioso en el que se ejecutaba esa cabra y tampoco tiene que ver con el término del demonio o como nosotros conocemos. Sin embargo, lo del Leviatán es muy interesante no olvidarlo. En la propia Biblia voy a leer los puntos importantes. En Isaías ya nombra a Leviatán, pero no le describe. Sin embargo, en Job, en el libro de Job, se hace una gran descripción de él. Y fijaos lo que dice en Job 41:1. Pregunta: ¿puedes sacar tú a Leviatán con un anzuelo? ¿O puedes con una soga sujetar su lengua? Porque decían que era enorme y que era inmenso. En el 41:7 dice: ¿llenarás tú de arpones su piel o de dardos de pesca a su cabeza? Porque también decían que era imposible ni cazarle, ni pescarle, ni atravesar su piel, ¿no? Debía ser muy grande y muy difícil de atravesar su piel, no había quien acabase con él. En el 41:9 dice: uno será arrojado abajo a la mera vista de él, porque decían que simplemente su vista, la luz de sus ojos podía matar al ser humano. Ahí ya se empieza a identificar con el Lucifer, pero el Lucifer en el sentido que contiene un vídeo anterior, en el sentido negativo, ¿no? De que iban atrapando la luz de otros y podían a través de sus ojos brillantes matar al ser humano. 41:14 dicen: sus dientes en derredor son aterradores, y de repliegues de escamas son su altivez. Están cerradas como un sello apretado, ajustadas estrechamente. No había quien lo capturase, por lo tanto. Entre los antiguos cristianos y el primer catolicismo, el demonio era este ser marino, era Leviatán, que pronto fue transformándose y situándose en un infierno en vez de aguas de fuego, ¿no? Habría que preguntarse por qué se cambia el agua por el fuego. Parece ser que el fuego no le gusta a las religiones, ¿no? La luz y el fuego no le gusta, y es mejor que el infierno sea de fuego, y que la mente humana relacione el fuego con lo negativo y no al revés, y no las aguas con lo negativo.
Un término ya posterior, que es Satán o Satanás, era la palabra que los fariseos de la época de Jesús utilizaban contra los sacerdotes judíos. Para estos judíos, Satán no era una figura concreta, sino que usaban el término como adversario, así en genérico, a todo el que no fuese de su religión. De ahí que incluyeran el nombre Belcebú entre los Satán. Entre los Satán, cualquier adversario, Belcebú sí era uno de entre los Satán. Belcebú significa el señor de la gran casa, pero en el sentido de la gran casa es aquel lugar en el que todos están, es decir, de los muertos. Cuando se dice Belcebú se está refiriendo al dueño de la vida de ultratumba. Es decir, se está refiriendo también a Osiris, no a una figura negativa, sino al Osiris que siempre era en la línea, digamos, a favor del humano, o era Adán, el primer hombre, y Isis, Eva, la primera mujer. En esa línea humana, al menos humana. Es el toro Apis, es el toro de Creta, etc. Los cuernos, como dije, que era un símbolo positivo, muchos no lo entendieron, pero es que procede de todo de aquí, de la primera creación humana, las primeras creaciones humanas, por lo tanto representan al humano. O sea que el concepto del becerro de oro, que tanto odia Yahvé, pues también procede de lo mismo, ¿no? Es este Belcebú y los cuernos. Lo más importante es el cambio del demonio de las aguas al demonio del infierno ardiente y eterno y del dolor eterno. Está claro que el fuego y la luz no les gusta a las religiones, y eso es lo que ha quedado, y se ha intentado olvidar al Leviatán de las aguas. Vamos a poner su imagen en la miniatura. Muchas gracias, espero que les haya interesado. Hasta el próximo vídeo.